y fue que el obispo Graciano gestionó en Roma el título honorario de Monseñor para el padre Romero, en ocasión de los 25 años de sacerdocio que él iba a cumplir. Entonces, el título de Monseñor, por decir así, lo adoptó mucho antes de ser obispo. Ojo, y aclaramos, ser un monseñor no significa ser obispo. Ser un monseñor, puedes tener el título de monseñor sin necesidad de ser obispo. ¿Ok? Solo se gestiona en Roma. Entonces el obispo Graciano gestionó ese título para monseñor en agradecimiento y en regalo de los 25 años que él estaba celebrando de vida sacerdotal. Entonces le otorgó el título de monseñor al padre Romero y era el año de 1967. De allí en adelante, Óscar Romero sería conocido cada vez más simplemente como Monseñor. Hasta hoy, inclusive podemos repetirlo directamente hasta hoy en día, cuando alguien dice Monseñor, todos saben a quién se refieren. Todos sabemos que estamos hablando de Monseñor Romero. Entonces tenemos ese gran detalle de que prácticamente el padre Romero pasa a ser Monseñor Romero cuando cumple sus 25 años de vida sacerdotal. Eso es un plus diferente que nos da la historia. Ahora bien, hay otro pequeño detalle y es que así se trasladó a San Salvador Monseñor Romero, porque ya era Monseñor Romero, ya no era el padre Romero. Entonces Monseñor Romero se traslada a San Salvador. Vivió en el seminario San José de la Montaña. Allí se hizo amigo del padre Rutilio Grande. Aquí es donde esos dos personajes de la historia salvadoreña se juntan y empiezan una larga amistad muy, muy unida. Todos los que son de El Salvador saben realmente el amor que Monseñor Romero le tenía al padre Rutilio Grande como amigo. Y fue bastante. Entonces tenemos aquí ese detalle. Monseñor Romero conoce al padre Rutilio Grande en el seminario San José de la Montaña, en donde vivió mientras fue el secretario. Se dedicó con empeño a su labor en las sedes, o sea, la Conferencia Episcopal del Salvador, y a prestar otros servicios pastorales en parroquias con religiosas. Entonces no solamente le delegaron el trabajo de ser el secretario de la conferencia episcopal, sino que también se dedicaba a tener algunas parroquias, algunos grupos y movimientos, sobre todo algunas religiosas. Y más adelante vamos a ver aquí la conexión también con las religiosas que tiene él más adelante. Ejerció también como secretario de la SEDAC, del SEDAC. ¿Qué es el SEDAC? Es el Secretariado Episcopal de América Central. Eso quiere decir de que ya no solo era el secretario de aquí del país, sino que ya se propuso para que fuera el secretario a nivel centroamericano. Es decir, que todos los obispos de Centroamérica conocían a Monseñor Romero. Todos los obispos de Centroamérica sabían quién era Monseñor Romero, porque tenía un cargo a nivel centroamericano. Entonces, pasaron así más de 2 años y el 21 de abril de 1970 fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador. Recapitulemos un poquito. Recordemos que Monseñor Romero, o en este caso, el padre Romero, con el título de Monseñor, todavía era sacerdote hasta esta época, 1970. Cuando llega 1970, entonces es nombrado auxiliar del obispo de San Salvador. Entonces, ¿qué quiere decir? De que ahora el padre Romero ya le pueden decir obispo. Obispo. Hoy sí es un obispo, pero un obispo auxiliar es aquel que está de mano derecha del obispo principal. Ya vamos a ver. Entonces, tenemos aquí que Monseñor Romero recibió la ordenación episcopal, que es la ordenación que se le da a los obispos, el 21 de junio de 1970, en el gimnasio del Liceo Salvadoreño, y asistieron el nuncio, el arzobispo, que en ese caso era Monseñor Luis Chávez y González, y su auxiliar, Monseñor Arturo Rivera y Damas. Entonces, entre ellos tres ordenaron obispo a Monseñor Romero. Y un dato interesante, que el padre Rutilio Grande fue su ceremoniero. Entonces ahí tenemos la foto de todos ellos. Ahí tenemos a los dos obispos, bueno, falta uno, que eran tres, y también tenemos al padre Rutilio Grande, que está al lado derecho, donde ceremonió la
ordenación episcopal de Monseñor Romero. Bien, ahora otro detalle. En esta sede empezó a acercarse a la difícil situación política del país donde gobernaba el ejército. Aquí es donde ya comienza un conflicto y donde la historia también cambia. Es porque aquí, de aquí en adelante, eso es lo que tenemos que comprender como cristianos. Si queremos comprender quién fue Monseñor Romero, de aquí en adelante entendamos esto que vamos a ver. Porque de aquí en adelante es donde salimos de la duda quién era y quién no era Monseñor Romero. Bien, entonces, primero que nada, 4 años después de haber vivido en la arquidiócesis, 4 años después de que él optó, o más bien dicho, tuvo el cargo de obispo auxiliar en la arquidiócesis, lo trasladaron o lo nombraron, más bien dicho, obispo de la diócesis de Santiago de María. Se traslada a la misma en diciembre de 1974. Entonces, ya en el 74, Monseñor ya no estaba en la arquidiócesis, ya no estaba en San Salvador. Fue trasladado y fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María. El contexto político se caracteriza sobre todo por una especial represión contra los campesinos organizados. ¿A qué vamos con esto? Primer punto que hay que aclarar. En aquel entonces, el ejército dominaba, junto con el presidente en aquel entonces, organizado y todo controlaba el país. Y todos decían porque se sentía que querían derrocar al presidente, querían quitarle el poder por ser algo militar. Entonces, todos los militares, incluyendo el presidente, pensaban de que todos los campesinos se estaban organizando para poder hacer esta revuelta. Y aquí viene el conflicto grande que tenemos para muchas personas que creen que Monseñor Romero defendía a personas que eran de otra cosa. Vamos a avanzar. En junio de 1975 se producen los hechos de Tres Calles, así se llama ese lugar, Tres Calles. La Guardia Nacional asesina a 5 campesinos. Monseñor Romero llega a consolar a las familias de las víctimas y a celebrar la misa. No hace una denuncia pública de lo ocurrido como le habían pedido algunos sectores, pero sí envía una dura carta al presidente Molina. Entonces, Monseñor Romero se acerca a la escena. Se acerca a este encuentro de familias dolientes que son cristianas y que saben de que inclusive estas 5 personas no tenían nada que ver con lo que la Guardia Nacional había llegado a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Monseñor Romero se acerca al pueblo. Aquí es donde Monseñor Romero comienza, por decir así, a convertirse. Comienza a sentir lo que el pueblo está sintiendo. Y es aquí donde Monseñor Romero va comprendiendo más que realmente el país, o más bien dicho, el presidente y todos los demás que le siguen, no pueden ser amigos de él. Poco a poco vamos a ir aprendiendo eso. Bien. Siguiente. Vamos a ver. 3 años luego del suceso de las Tres Calles, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador. Eso quiere decir que, si recordamos, Monseñor Romero primero estaba en la arquidiócesis, luego pasó a ser obispo de Santiago de María y otra vez lo nombran para regresar a San Salvador, a la arquidiócesis, pero ya no como un obispo auxiliar, sino como obispo de la arquidiócesis. Es nombrado el arzobispo de San Salvador. Y su nombramiento fue por el Papa Pablo VI, el 8 de febrero de 1977, y toma posesión de la arquidiócesis 14 días después, el 22 de febrero. Entonces, desde 1977, Monseñor Romero es arzobispo de San Salvador. Y aquí es donde ya lo conocemos más concretamente. Ahora, eran tiempos de emergencia en el país, ¿ok? Y en la iglesia también. Agitación y crisis social y política, violencia revolucionaria y represiva, los cristianos cada vez más comprometidos en los cambios sociales y los sacerdotes cada vez más amenazados, comenzaban la persecución. ¿Qué quiere decir?
Esta transición en 1977 en el país de El Salvador fue bastante complicada y es aquí donde los sacerdotes, aferrándose a lo que la iglesia enseña, trataban la manera de avivar la vida espiritual de sus fieles. Y las personas que controlaban el país veían que las personas campesinas sobre todo se estaban levantando, querían hacer una revuelta. Entonces fue bastante complicada, una situación horrible en el país. Pero vamos a ver algo más adelante. Primero que nada, tenemos que su toma de posesión fue discreta. Ojo con eso. Cuando Monseñor Romero regresa a la arquidiócesis, cuando un obispo llega a una diócesis, se tiene que hacer una celebración grande porque ya hay nuevo pastor. Es como cuando hay un nuevo papa. Cuando hay un nuevo papa, todos decimos, wow, un nuevo papa. Se hace todo fiesta, toda alegría. Lo mismo es con un obispo, pero cuando Monseñor Romero regresa a la arquidiócesis, su toma de posesión fue discreta. ¿Por qué? No fue en la catedral, primero que nada, no fue en la catedral, sino en la parroquia San José de la Montaña, sin fiesta ni autoridades, ni invitados especiales, solo sacerdotes. Desde el principio se presentó con otro talante, con humildad, pidió ayuda a todos y los escuchó. Eso quiere decir de que siempre que hay un nuevo obispo tiene que estar mínimo el alcalde, algunos diputados, tienen que haber personas de alto rango político o alto rango en lo que es la economía o la situación del país, pero en este caso, como señor Romero, fue algo discreto, solo fueron sacerdotes a su toma de posesión como arzobispo de San Salvador. Y algo que caracterizó fue que Monseñor Romero no llegó como cuando se fue. Es decir, el Monseñor Romero que se fue a Santiago de María en 1971 no es el mismo que regresó a la arquidiócesis para ser el arzobispo. Y tal vez no todos notaron la diferencia. No todos notaron la diferencia, pero algunos sí. Algunos vieron que Monseñor Romero, cuando regresó, no era el mismo. Y ya vamos a ver en qué afectó. Primero que nada, algo que le afectó a Monseñor Romero y fue bastante grave, y eso creo que ya la mayoría lo sabemos, fue la muerte del padre Rutilio Grande. El padre Rutilio Grande todavía estaba en arquidiócesis, siempre apoyando, era el párroco de la iglesia del Paisnal. Entonces, el padre Rutilio Grande seguía siendo el mejor amigo de Monseñor Romero. Pero el 12 de marzo asesinan al padre Rutilio Grande. Era sacerdote jesuita. Y a dos colaboradores laicos que lo acompañaban. Supo inmediatamente que las acusaciones eran falsas. O sea, Monseñor Romero supo que las acusaciones eran falsas. Así completaba su desengaño con las autoridades, las autoridades militares que se decían amigos suyos, pero que le mentían gravemente. ¿Qué quiere decir? Cuando Monseñor Romero llega buscando el cuerpo del padre Rutilio Grande y de las personas que lo acompañaban, los militares le dieron una versión equívoca a Monseñor Romero. Y Monseñor Romero sabía desde un principio que esa no era la verdad que ellos le decían, por el cual habían matado al padre Rutilio Grande. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Monseñor Romero cambió. Monseñor Romero desde ese día también trató la manera de cambiar para que las personas entendieran, o más bien dicho, toda la gente viera realmente qué es lo que había pasado. ¿Y qué fue lo que hizo?